Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez, el presidente de la sociedad. Hoy tenemos una sesión solemne. Es uno de los actos que creo que son muy adecuados en esta sociedad. Saben que desde que hemos tomado esta nueva etapa de la matritense, estamos recuperando tradiciones de la casa que nunca se perdieron, pero bueno, estamos dándoles un nuevo impulso. Y esta sesión de hoy creo que es una de esas ocasiones, una ocasión en la cual conmemoramos el aniversario de la Constitución, el 46 aniversario de la Constitución española de 1978, y tenemos con nosotros a don Virgilio Zapatero, que nos hace el honor de estar hoy en la Real Sociedad para hablarnos en primera persona, en primera mano, con una experiencia de primera mano sobre lo que fue la transición y lo que fue el surgimiento de la Constitución en este momento de nuestra historia en el cual, pues bueno, ya saben ustedes lo que está pasando, ¿no? Que tenemos voces discrepantes con respecto a esta época. La matritense ya saben que no entra en política, lo que sí que hace es seguir nuestro lema, que es socorrer enseñando. Socorre enseñando, entonces lo que traemos es los testimonios de primera mano para que estemos informados sobre lo que ocurrió, porque mucha gente, pasan los años y claro, mucha gente joven pues no estaba informada de lo que pasó, no estaban allí, ya saben la enseñanza de la historia cómo está, con lo cual la matritense siempre se encarga de este tipo de cuestiones, de suplir con la información veraz aquello que nos pueda permitir tener un juicio sobre los asuntos de manera más certera. Y esta es la intención que tenemos hoy, aparte, por supuesto, de conmemorar la Constitución, que nosotros aquí, por supuesto, apoyamos sin ningún ambaje. En la mesa me acompaña también nuestro vicepresidente primero, don Jaime Álamo de Espinosa, que se encargará a continuación de presentar al ponente de esta tarde, y también don Antonio López, que es nuestro vocal coordinador de los actos culturales de la matritense, y que gracias a él hemos tenido también, digamos, gracias a su trabajo, pues se ha podido realizar este acto también. Así que nada más, creo que lo más interesante es escuchar a don Virgilio, y le cedo la palabra entonces a nuestro vicepresidente, don Jaime Álamo de Espinosa, que presentará al ponente. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, a todas. Y si siguiera tendencia, diría a todos. Pero en fin, eso no forma parte de mi manera de presentar las cosas. Les agradezco muchísimo que estén aquí esta tarde y agradezco muchísimo a mi querido compañero de Congreso de los Diputados y amigo desde hace muchos años, Virgilio Zapatero, que está aquí hoy para hablarnos de sus reflexiones al filo de las fechas en las que nos encontramos. Como ha dicho muy bien el presidente, estamos celebrando en estos días, estamos en el 46º aniversario a punto de la aprobación de la Constitución española. Estamos hoy en la Torre de los Lujanes, que es el edificio más antiguo civil de Madrid, que ha visto pasar a lo largo de nuestra historia muchas constituciones, pero ninguna como esta que haya sobrevivido tanto tiempo y que haya sido fruto del consenso, de la armonía entre unos españoles y otros. No está construida por unos ganadores frente a otros, sino por un conjunto de muchas personas en aras de buscar la reconciliación. El rey, nuestro rey, Felipe VI, hace 24 horas, en Italia, no sé si lo han leído ustedes en la prensa, pero como si estuviera pensando en la sesión de esta tarde, de hoy, ha dicho la siguiente frase: España es fruto del gran proceso de reconciliación que fue la transición. Ha defendido, por tanto, la transición frente a esto que ahora los maledicentes llaman el régimen del 78, queriendo echar la transición fuera y queriendo de paso llevarse la Constitución un poco por delante, y quién sabe si también poner la corona en alguna nube cargada de tormentas. Pero en fin, afortunadamente hoy estamos viviendo otro momento. Y a mí me cabe el honor de presentar a Virgilio Zapatero. El hecho de que yo, que estaba en los bancos de la UCD, en el hemiciclo, en un lado del hemiciclo,
y él estaba en los bancos del hemiciclo del Congreso de los Diputados, enfrente, donde se sentaba el PSOE. El hecho de que los dos nos conociéramos entonces, año 77, 78, 79, 80, estuviéramos los dos allí, él como diputado constituyente, yo como diputado y ministro, nos hiciéramos amigos entonces, que hayamos mantenido la amistad hasta ahora, demuestra que había unos modos de comportamiento, unos modos de vivir la política que no son, desgraciadamente, no son los presentes. Él y yo teníamos amistad entonces, y él y yo conservamos la amistad ahora. Y él y yo vivíamos los debates de la Constitución y otros muchos, desde posiciones a veces separadas, distintas, pero eso no significaba que al terminar el debate no pudiéramos sentarnos juntos en el bar de las Cortes y tomarnos un gin tonic y charlar amablemente de lo que estaba ocurriendo y buscar soluciones que muchas veces se encontraban. Precisamente hace unos días se presentaba en Madrid, en la Fundación Transición Española, un libro excepcional de Teresa Freixas en defensa de la transición, e intervinieron ella y Alfonso Guerra. Y los dos tuvieron palabras elogiosas hacia la transición, laudatorias hacia el proceso y admirativas con respecto a lo que se había conseguido. Pues bien, cuando hablamos el presidente y yo de celebrar el 46º aniversario de la Constitución, pensamos en que nadie mejor que Virgilio Zapatero, que para que desde su perspectiva, que es una perspectiva neutral, equilibrada, pacífica, calma, viniera a ilustrarnos sobre ese tema. Virgilio es un hombre tranquilo, es un hombre que es doctor en Filosofía y Letras, doctor en Derecho, doctor por distintas universidades, por la de Madrid, por la de Lima, por la de Nicaragua, por la de Santo Domingo, en la República Dominicana. Es catedrático de Filosofía del Derecho y ha sido un discípulo muy querido de dos personas que fueron también profesores de mi mujer cuando estudió Derecho, Joaquín Ruiz Jiménez, Elías Díaz y Gregorio Pérez Barba. Y fue un discípulo directo de todos ellos. Ha sido rector de la Universidad de Alcalá de Henares, presidente de la Conferencia de Rectores de Madrid, ministro para las relaciones con las Cortes entre el 86 y el 93 y secretario de Estado durante varios años. Y ha sido miembro de la Comisión Constitucional. Por tanto, nadie mejor que él para contarnos lo que pasó entonces, cómo se ve desde ahora. Miembro de la Comisión Constitucional que debatió el dictamen de la Constitución española y fue diputado electo por Cuenca en las legislaturas primera, segunda, tercera y cuarta, es decir, desde 1977 a 1993. Yo podría en este momento leer los honores que ha merecido, pero haría larguísima esta exposición, porque está lleno de condecoraciones, de premios, de méritos acumulados a lo largo de su vida. Y en la actualidad, hoy, es catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá y rector emérito de la misma. Y además autor de numerosas publicaciones. Pues bien, nadie mejor que él para contarnos su visión de la Constitución hoy, en el año en el que estamos, en el 2024, a punto de terminarlo, y cuando celebramos un aniversario como el que acabamos de mencionar. Virgilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por ilustrarnos. Gracias de corazón. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, Emilio, y muchas gracias por la invitación a charlar aquí en esta espléndida sala que no conocía y que me ha impresionado nada más entrar, me ha impresionado ver que iba a hablar. Yo creo que por primera vez tengo a mi espalda al rey Carlos III y eso impresiona también. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta charla en la que conmemoramos efectivamente el 46 aniversario de la Constitución española.
efectivamente hemos sido constituyentes, Emilio y yo, de allí nos conocimos y desde allí, Jaime, perdón, es que a Emilio también le conozco, pues también Emilio fue compañero mío del departamento y desde entonces, bueno, pues hemos mantenido una excelente amistad. Además, da la casualidad que cuando nos encontramos, las personas que fueron miembros de UCD y miembros también de aquel PSOE, la verdad es que nos entendemos fácilmente. Hay entre ambos, no sé si ya también por la edad o por las experiencias compartidas, hay ya todo un conjunto de ideas, de planteamientos que nos suena, es decir, hablamos el mismo lenguaje y por eso nos entendemos, porque también teníamos las mismas preocupaciones y fuimos pergeñando parecidas soluciones. Y en ese sentido, la verdad es que la amistad se ha mantenido con Emilio y con todas las personas de UCD de aquella época. Cuando me invitó a dar esta charla sobre la Constitución, pues estuve pensando qué podía hacer y se me ocurrió que podíamos hablar, transmitirle a ustedes algunas reflexiones de un constituyente más, como es mi caso, sobre lo que significa aquella Constitución y también sobre los problemas que tiene la Constitución. Y he pensado que podíamos empezar por el artículo primero. No voy a comentar todos, nada más voy a comentar este. El artículo primero es un artículo que cada vez tiene más y debería tener más importancia y tendríamos que fijar más. Es aquel artículo que habla de los principios superiores del ordenamiento jurídico. Tradicionalmente en las constituciones figura siempre pues esa tríada clásica, y suelen empezar así: libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pero en nuestra Constitución lo modificamos. En nuestra Constitución hay una ligera modificación, pero que es muy significativa. Nosotros hablamos de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Esta es, junto con la portuguesa, la única Constitución que sitúa el pluralismo político entre los valores superiores del ordenamiento. No hay ninguna otra Constitución que yo sepa. El resto sigue hablando de esa tríada. Pero en la nuestra y en Portugal se habla de, además, pluralismo político. Y es curioso que se ponga, fíjense, aunque es muy poco comentado, que se ponga al mismo nivel el pluralismo político en esta Constitución, nada menos que la libertad, la igualdad y la justicia. Y yo creo que esta es efectivamente una de las innovaciones y una de las señas de identidad de esta Constitución. El resto podíamos hablar de otros temas, pero esta, desde luego, para mí es la seña de identidad y que en estos momentos, además, cobra una especial importancia decir que hay ahí un valor superior, que es el pluralismo político. La razón de esta preeminencia concedida en nuestra Constitución al pluralismo pues no es especialmente misteriosa. Yo creo que las constituciones son siempre una respuesta que damos a la historia, a nuestra historia, y que solo se entienden las constituciones a partir de la trama social de la que surgen. Y la historia de España que se quería dejar atrás era la de una nación uniformada por decreto. La guerra civil y la posterior dictadura nos habían enseñado a los españoles las consecuencias que tiene no respetar ese principio del pluralismo. Veníamos en 1977, 76, 77, 76, desde la muerte de Franco también, veníamos desde luego la sociedad española, no solamente pues los partidos empiezan después, se legalizan después, veníamos todos nosotros vacunados frente a las verdades absolutas en materia política. Aprendimos, por ello, que las democracias solo pueden ser pluralistas y que en estas las soluciones nunca son definitivas. Asimilamos, no sin dificultades, que a lo máximo que podíamos aspirar era a lograr entre todos nosotros
acuerdos, compromisos más o menos racionales, pero nunca soluciones definitivas. Y esos acuerdos y compromisos provisionales pues son siempre, por su propia naturaleza, son revisables y por eso son provisionales. Y asumimos también, a partir de esa fecha, con naturalidad, que el pluralismo político implica la aceptación de la alternancia en el poder. Y por lo tanto, quedaba atrás, entendíamos, aquella idea de la política basada en el eje amigo-enemigo, que en 1932, en pleno asalto a la democracia en toda Europa, había teorizado un gran jurista, como era Carl Schmitt. Frente a la democracia pluralista de Weimar, que se basaba en el respeto a las libertades y en el pluralismo y en el parlamentarismo, pues Carl Schmitt proponía una idea de democracia que consistía en lograr la voluntad unitaria del pueblo. Decía, recuerden, ein Führer, ein Volk, ein Reich, un caudillo, un pueblo y un imperio. Y esto naturalmente está en contradicción totalmente con la idea de una democracia parlamentaria. En la base del rechazo del pluralismo de Carl Schmitt, que entonces cobró, y vaya que hasta qué punto cobró fuerza, estaba su idea de lo que era la política. Tiene una obra en 1932 que es el concepto de lo político, en la que dice que lo mismo que la ética se constituye en la diferencia entre lo bueno y lo malo, la estética se configura entre la diferencia entre lo bello y lo feo, y lo mismo que la economía parte de la distinción entre lo útil y lo perjudicial, la política parte de la distinción, saber diferenciar entre amigos y enemigos. Esa es su idea de la política, Carl Schmitt. Nosotros en España, en lugar de sucumbir a en 1977 a esa tentación de definir la política sobre ese eje amigo-enemigo, pues durante 4 décadas en España aprendimos todos a tender puentes con el otro. El otro, a mí siempre me sorprende, el prójimo y el próximo tiene la misma raíz latina, es proximus, y de proximus viene tanto el prójimo, con esa idea de lejanía, como próximo, que es esa idea de cercanía. Pues el otro, el prójimo, para una concepción más religiosa, ya no era un enemigo a batir, sino un adversario con el que había que negociar. La política fue transición desde hace 40 años y no guerra. Apostamos por una democracia pluralista y parlamentaria, y no por la democracia identitaria que proponía entonces en Europa Carl Schmitt. Es decir, nos fiábamos más de de Hans Kelsen, que de Carl Schmitt. Y esa es la razón por la cual en el artículo primero, en el número primero del artículo primero de la Constitución, decimos que uno de los principios superiores de nuestra Constitución es el pluralismo político. Pues bien, han pasado 46 años y de alguna forma Carl Schmitt ha vuelto a hacer presencia en nuestra sociedad europea, en muchos países, también en España. En España, desde luego, lo hace en nuestro caso del brazo de movimientos populistas o nacionalistas, y quienes construyen su identidad en torno al conflicto y a la existencia de un enemigo demonizado, que en unos casos para unos será la casta y para otros puede ser la nación española. Ambos rechazan el proyecto liberal, que parte del reconocimiento del otro como adversario con el que hay que negociar y no como un enemigo al que hay que abatir. Un adversario que tiene pretensiones diferentes de las nuestras, pero igualmente legítimas. Niegan que éstas se puedan de alguna forma reintegrar a través del compromiso, la transacción y el arreglo. Y frente a la idea de la política como disposición y habilidad para buscar lo que Nicolás de Cusa decía, la concordia oppositorum, o concordia discordantium, buscar la concordia entre los discordantes, pues reduce en la política a un permanente combate y guerra contra el enemigo. Pero lo que es más grave, ninguno de los dos partidos principales de nuestro país se ha librado plenamente del contagio
con esta forma encanallada de entender la política. Y tal eventual contagio creo verlo yo, en primer lugar, en el lenguaje que se utiliza hoy en día en la política. Cada uno habla y obra, decía Aristóteles, como es y de esta manera vive. Podemos conocer a las personas y también a los partidos e incluso a los regímenes políticos. Le podemos conocer por su lenguaje, por la forma que hablan. Y es verdad que la forma como se habla hoy en día en la política es una forma de guerra, es una forma de enfrentamiento, es una forma de descalificación, de negación del otro como un interlocutor legítimo. Yo a veces cuando oigo por las mañanas, a veces desayunando, la radio que transmiten la sesión de control, las primeras preguntas de la sesión de control, o alguna vez en la televisión, recuerdo una cosa que me contaba a mí un profesor fallecido, un gran profesor, Ernesto Garzón, me hablaba de lo que ocurría en la asamblea de Novgorod. Novgorod es una ciudad rusa que en su determinado momento, en la Alta Edad Media, llegó a ser un imperio. Y allí se reunían, era una asamblea pública, venían de distintos barrios y se reunían a discutir y a tomar decisiones. Y cada barrio hacía una determinada propuesta, y la propuesta que ganaba era la de aquellos que gritaban más. Y yo cuando veo las sesiones de control, me parece que incluso esta es peor, porque aquí el que más gana es el que más insulta, ni siquiera es el que más... O sea, yo creo, por lo tanto, que hemos vuelto a la política del enfrentamiento en lugar de a la política del entendimiento, a la política entendida como continuación de la guerra por otros medios. Y el pluralismo, que hace 46 años era vivido por toda la sociedad española como un valor capital entre los valores superiores de nuestro ordenamiento, se ha convertido en una especie de personaje desconocido, en un pariente trasnochado y molesto. Cuando oigo, por ejemplo, hace unos días a una ministra decir que cuando acabemos con la derecha resolveremos el problema de la vivienda, o cuando oigo al portavoz del PP calificar al PSOE como una organización con fines ilícitos, pues recuerdo una frase con la que terminaba Larra un comentario a una obra que se había estrenado aquí en Madrid en 1936, y terminaba ese comentario diciendo: está claro, España no es una sociedad sino un campo de batalla. Yo creo que en estos momentos no es una sociedad, tenemos el riesgo de terminar no siendo una sociedad, sino un campo de batalla. Esta nueva forma, pues, de entender la política que se está imponiendo está en las antípodas del artículo 1 de la Constitución. Supone la negación del pluralismo y de la propia democracia. Y de aquí surgen toda una serie de problemas, 3 problemas de los que quiero hablar, nada más que 3. Porque por eso le doy tanta importancia al pluralismo político, y que tendríamos que reivindicar hoy en día. Yo diría que es lo prioritario entre todos los españoles, es reivindicar el pluralismo político. Prácticas que se derivan de no entender bien lo que quería la Constitución, lo que querían los españoles cuando hace 46 años aprobaron esta Constitución. Pues miren, una práctica donde mejor se percibe esta negación del pluralismo político es el recurso de los partidos al Código Penal. Cada vez tenemos tipos penales, más tipos penales, y cada vez las penas se pide que sean más duras. Es como si para mantener el buen funcionamiento de una sociedad el gobierno solamente tuviera un instrumento, el Código Penal. Y un gobierno tiene en su caja de herramientas, tiene muchísimas herramientas. En la facultad siempre decíamos que el Código Penal era la última ratio, el último instrumento que utilizar, y que antes de llegar ahí había que utilizar de menor a mayor otro tipo de herramientas que tiene el Estado a su disposición. Bueno, pues hoy en día para muchos españoles, y sobre todo pienso que para algunos partidos políticos, sobran todas las ramas del derecho: el derecho civil, el mercantil, el laboral, el administrativo, y que lo que importa nada más es el Código Penal. El derecho penal lo ha invadido todo.
hasta en las relaciones más íntimas y personales. Es un derecho penal total. Se ha convertido, como les decía, no en la última ratio, sino en la primera y a veces la única ratio de intervención. Y es que hoy en día la opinión pública no le basta con encontrar responsables. Lo que quieren son encontrar culpables. Esto es lo que interesa. Yo recuerdo un artículo maravilloso, como casi todo lo que ha escrito Umberto Eco, que cuenta cómo le dio la idea del artículo viendo un día en la televisión, en la época de la Tangentopoli, allí en Italia, viendo los noticiarios de la televisión. Y el artículo lo tituló El crimen nuestro de cada día. Pongan la televisión, cualquiera de ustedes, un día de estos, cualquier televisión, y verán cómo es una relación de crímenes, de delitos. Cada día es el crimen nuestro de cada día. Y es así como el castigo se ha convertido en una pasión contemporánea de nuestras sociedades. Y el resultado, lo decía y lo ha escrito con detenimiento un gran pensador vivo italiano como Luigi Ferrajoli. Pues bien, este populismo penal que nos está invadiendo a todos, este gusto por el castigo en lugar de por otros procedimientos menos lesivos a las libertades y a los derechos de los ciudadanos, este populismo penal ha terminado por afectar a las relaciones entre los partidos, que utilizan el Código Penal para golpearse diariamente entre ellos. Durante mucho tiempo, las ideologías políticas, también las religiones, habían suministrado el argumentario del debate político. Se discutía en torno a argumentos políticos o argumentos religiosos, si se quiere. Pero ambas han perdido hoy su capacidad regulativa y parece como si el único lenguaje de la política en España fuera el Código Penal. Por parte de los partidos, en lugar de confrontar sus programas y actuaciones en el Parlamento, en lugar de hacer del Parlamento el centro capital de la exigencia de responsabilidades, los partidos políticos, a la mínima vibración en la opinión pública, al menor titular que aparezca en la opinión pública, salen corriendo, pero no al Parlamento, salen corriendo con una querella en la mano contra el adversario. Esta es la situación, que es la negación del pluralismo político. Unas veces ha sido el PSOE, aquí no hay inocentes, unas veces ha sido el PSOE quien ha perseguido al PP en los tribunales y otras veces es el PP el que sigue al PSOE en los tribunales. El Código Penal se ha convertido en el arma más letal de la política en estos momentos en este país. Y no tanto porque se procure con este tipo de querellas, yo creo que hacer justicia. Más bien me recuerda a mí aquella novela de la letra escarlata, donde una persona, Hester Prynne, que era la heroína, está casada, su marido marcha a la guerra, desaparece y ella tiene una relación extramatrimonial en ausencia del marido y queda embarazada. Ese fue el caso. Se la juzgaron allí, esa es la novela. Se la juzgó y se la condenó. Pero no se la condenó a muerte, no se la condenó a prisión, se la condenó a llevar impresa, bordada en su ropa, siempre que salía de casa, la letra escarlata, una A de adúltera. Y esa es la que tenía que llevar toda la vida. Bueno, pues hoy en día yo creo que los partidos persiguen también una letra, tienen también la letra escarlata que quieren poner al otro partido, al de enfrente. Es la letra C, la letra de corrupción. Y el resultado de este proceso es nefasto para todos. Porque una parte se pone a la justicia en situación de riesgo de politización y por otro se vacía el Parlamento de una de sus principales misiones, como es exigir responsabilidades. Creo que hay que poner en su sitio a los parlamentos, a los partidos. Y su sitio no son los juzgados de guardia. Su misión no es constituirse en parte procesal. No son abogados, son nuestros representantes. Su sitio es el Parlamento,
son las asambleas de las comunidades autónomas, son los plenos de las diputaciones, los plenos de los ayuntamientos. Y en este sentido yo creo que los ciudadanos deberíamos exigir modificar las leyes procesales para quitar a los partidos la posibilidad de ejercer la acción popular. Y yo creo que si lo hiciéramos, si lo lográramos, pues nos lo agradecería la propia justicia, lo primero la Administración de Justicia. Se lo agradeceríamos los ciudadanos y desde luego se obligaría a los partidos a hacer política donde la tienen que hacer, en las instituciones políticas, es decir, parlamentos, diputaciones, etc. Porque esta forma de hacer política en base al Código Penal, además tiene otro efecto, el segundo efecto del que les quería hablar, que era la volatilización de la responsabilidad política cuando se mezcla el juicio penal con la responsabilidad penal con la responsabilidad política. ¿Qué es lo que ocurre? Pues además coinciden en el tiempo. Coinciden, la justicia tiene sus propias reglas, sus propios procedimientos y se mezclan los procesos. Y cuando esto ocurre, pues lo que suele ocurrir es que lo que deja de funcionar es la exigencia de responsabilidad política. Ya no funciona, porque obviamente el que pueda ser acusado en un proceso penal y tenga que comparecer en el Parlamento, se cierra en sí y administra la información en dosis homeopáticas, porque cualquier cosa que diga en el Parlamento le puede perjudicar en el proceso penal. Esto no funciona, así no funciona y así no puede continuar. Yo creo que si creemos en la democracia representativa y queremos que sea el Parlamento el lugar ordinario donde se ventilen las responsabilidades de nuestros gobiernos, presidente y ministros, estos deben ser plenamente conscientes de que tienen que actuar al Parlamento como se espera que un agente actúe respecto a su principal. En esa relación de agencia, donde la gente tiene una serie de obligaciones de lealtad, buena fe, información, etcétera, priorizar los intereses del principal, etcétera. Es el agente es el gobierno. El principal es el Parlamento. Y por tanto yo creo que no puede decir el presidente que, por ejemplo, vamos a gobernar con o sin el concurso del Parlamento. Ni puede tardar un mes en dirigirse al Parlamento para informar de la Dana. Ni puede, desde luego, atacar a la oposición cuando trata de responder a sus preguntas. Porque el gobierno recibe su legitimación del Parlamento y no directamente de la ciudadanía. Por esa razón no gobierna el señor Feijóo. Son nuestros representantes o diputados los que debaten el programa del candidato, le otorgan la confianza, le fiscalizan, le critican, le censuran y en su caso le retiran la confianza. Por supuesto que el gobierno puede y debe dirigirse también a los ciudadanos e informar a los ciudadanos también, pero lo que no puede hacer es permutar la obligada rendición de cuentas, interpelaciones, preguntas, comparecencias ante el Parlamento por cartas abiertas a la ciudadanía o por declaraciones fuera de la sede parlamentaria. Carecemos en nuestro país todavía, a pesar de que llevamos 46 años de democracia, carecemos de unas convenciones o prácticas asentadas en torno a la cuestión de si debe dimitir o no dimitir un ministro, debe o no dimitir el presidente del gobierno, aparte de la regulación de la moción de censura y la confianza. Y aquí, en punto a las exigencias de responsabilidades políticas, nos liamos con la culpa invigilando y la culpa ineligiendo. Yo cuando fui ministro de Relaciones con las Cortes en mi otra vida, pues recuerdo haber estudiado e intentado aplicar en varios casos el modelo británico y en dos de ellos tuve suerte y lo logré aplicar, que me parece mucho más claro. Los ingleses tienen unas reglas
sobre responsabilidad ministerial que están formuladas desde 1954, con una ocasión de un caso que era el caso Critchell-Down. Este era un caso el siguiente. El ministro, yo creo que era Churchill, había expropiado unas fincas para que la aviación británica, esto en 1937, hiciera unas prácticas de bombardeo. Se las expropió y punto. Pasó la guerra mundial y los expropiados y transfirió la finca a una comisión. En esta comisión las cosas no debieron funcionar muy bien y al terminar la guerra los antiguos propietarios pidieron la reversión de esas tierras que ya no se dedicaban a prácticas de bombardeo. Bueno, se abrió una investigación y resultó que había habido algunas irregularidades en el funcionamiento de la comisión. Y entonces había un ministro ahí, Sir Thomas Dugdale, me parece que era, en 1954 habló ya, que era el responsable y hizo lo siguiente, se presentó al Parlamento, explicó lo que había pasado allí en el Parlamento y sus palabras en la Cámara fueron las siguientes: como ministro tengo que aceptar plenamente la responsabilidad del Parlamento por cualquier error o ineficiencia de mis funcionarios. Lo mismo que me beneficio de los éxitos de mis funcionarios cuando actúan en mi nombre. Cualquier desvío de esta regla largamente establecida arrojaría a los funcionarios a la arena política. Y aquí el responsable, decía, político únicamente soy yo de lo que ocurra en mi departamento. No debería pensarse que esto significa que yo estoy obligado a endosar cualquier tipo de acción de los funcionarios, que yo o cualquier otro ministro se esté obligado a proteger a los funcionarios de las consecuencias de sus errores. Y tras dar cuenta al Parlamento de esto, dimitió. Y a partir de ahí se constituyeron unas reglas y unas convenciones en Inglaterra sobre cómo se debería exigir la responsabilidad a los miembros del gobierno. Los ingleses distinguían entre dos conceptos dentro de responsabilidad, era lo que ellos llaman la accountability y la responsibility. Por accountability entienden la obligación de todos los miembros del gabinete, y especialmente del primer ministro, de informar a la Cámara, dicen, con rapidez, precisión y fidelidad de todos los asuntos que interesen a los diputados. Ser accountable es la idea de transparencia y verdad. Ser accountable es informar fiel y precisamente de todo lo que se le pida. Y además, debe decir la verdad siempre al Parlamento, porque si no dice la verdad, dicen estas instrucciones, la Cámara espera de él que presente su renuncia ante el primer ministro. No le pueden cesar, pero sí le exigen al ministro que lo cese. Y en todo caso, si no lo cesa, cesan al ministro, el Parlamento. Es decir, la verdad y la transparencia por parte del gobierno ante el Parlamento y, por lo tanto, ante los ciudadanos. Y esto es capital en Inglaterra. Y no solamente en Inglaterra, en otros países que tienen más práctica que nosotros en este punto. Y así tenemos, por ejemplo, hoy he estado buscando los últimos ministros que han dimitido. Pues han dimitido por mentir. El ministro de Defensa, Gutenberg, en Alemania, dimitió por mentir. Schaben, de ministra de Educación, dimitió por plagio, es decir, mentir, engañar. En el 2020, la ministra de Familia en Inglaterra, pues dimitió por mentir también. Y Hay, ministro de Transportes de Inglaterra, en el 2024, en este mismo año, ¿por qué dimitió? Pues dimitió por una denuncia falsa que hizo. Había perdido... Una denuncia falsa que hizo ella hacía 11 años. Había perdido el móvil y dio una denuncia falsa de que lo había perdido. No lo había perdido, lo siguió utilizando. Y la compañía de seguros le siguió pagando, le pagó la indemnización. Bueno, pues 11 años antes ocurren los hechos, 11 años después se le obliga a dimitir. Es decir, el primer criterio es la información. Dar cuenta, dicen rápida, precisa y fiel de todos los asuntos que se le planteen.
Y además de esta obligación de información rápida, precisa y fiel al Parlamento, está ya lo que llamamos la responsabilidad estricta. Es el momento del reproche político a los miembros del gobierno por sus actos. Ya se han informado, y una vez que han tenido esa información, se hace el reproche, es decir, la sanción. Sanción que puede ser de muy distinto tipo, puede ser sanción de reprobación, puede ser censura, puede ser la petición de que dimita. Y entonces un ministro o un presidente, ¿de qué es responsable y por qué debe dimitir? Por todos sus actos, todas sus decisiones y todos sus proyectos. Puede dar lugar a una sanción de pedirle la dimisión. ¿Y por qué más puede y debe dimitir? Por todos los actos de sus funcionarios, de sus subordinados, que él conozca y haya ordenado o haya autorizado. Por todos esos actos él también tiene que dimitir. Es decir, es lo que se llama la responsabilidad vicaria. Y en el caso además de funcionarios que hayan cometido ciertos actos inapropiados y no los hubiera corregido tan pronto como los conoció, esto es muy importante, tan pronto como los conoció, los ha corregido, si no lo ha corregido también debe dimitir. Este es el modelo que se está siguiendo y ya hoy en día también desgraciadamente en Europa también están cambiando para mal algunas de estas prácticas, pero este era el modelo tradicional del parlamentarismo, que está tan alejado de todos los casos que hemos en nuestro país, no solamente de ahora, sino desde hace ya mucho tiempo. Pues si aplicáramos desde luego estas convenciones del parlamentarismo anglosajón a nuestro Parlamento, tendríamos que concluir, si examinamos las respuestas del Gobierno en las Cortes, su negativa a contestar en ocasiones, su tardanza en comparecer o la simple descalificación del interpelante, diríamos que en ese sentido de dar información no es responsable. Y yo creo, lamentablemente, que la sociedad tampoco le da tanta importancia, y esto es lo desmoralizador. Yo creo que el Gobierno debería en este punto aprovechar la ocasión para tomar ejemplo del primer ministro británico. Lo primero que ha hecho Keir Starmer es el mes pasado, es decir, al poco tiempo de ser elegido, lo que hizo es aprobar un Ministerial Code, o sea, un código ministerial de deberes del ministro. Y el código ministerial que ha aprobado dice, empieza con los 7 principios de vida pública, dice Starmer: altruismo, integridad, objetividad, dación de cuentas, transparencia, honestidad y liderazgo. Dación de cuenta, ahí dice, los cargos son accountable por sus decisiones y sus acciones y tienen que someter la misma a todo escrutinio que sea necesario. Tienen la obligación de dar cuenta siempre que sean llamados por el Parlamento, es de máxima importancia dar una información precisa y fiel. Son estos criterios que se establecieron con ocasión de este escándalo de Crystal Down, se han ido consolidando y no hay hasta ahora, la última es el mes pasado, el primer ministro los hace suyos y los vuelve a reiterar. En cuanto a nuestro país, el momento del reproche, pues yo creo que no funciona debidamente, y no funciona debidamente primero por lo que he dicho, porque los partidos judicializan los problemas políticos, y así que hay una judicialización de una denuncia, naturalmente que el Gobierno se cierra, naturalmente porque cualquier cosa que se diga ahí le perjudica en el proceso penal. La judicialización de la política, la deficiencia en dar cuentas por parte de los ejecutivos, y el recurso permanente a la brocha gorda por parte de la oposición. Y todo esto es lo que hace que volatilizar el régimen de responsabilidad en nuestro país. Yo creo que sería habría que buscar una ocasión, los partidos, para hacer un Ministerial Code o algo así, acordar unas convenciones o prácticas en la línea de estas buenas prácticas que se siguen en el Parlamento británico. Bien, y un último
fenómeno que está referido y está relacionado con el tema del pluralismo. Y es el debilitamiento de los partidos y el nacimiento de los hiperlíderes. Y esto puede terminar mutando nuestra democracia parlamentaria en una democracia presidencial. El pluralismo político del que hablaba se articula, según la Constitución, de acuerdo con la Constitución, mediante los partidos. Lo dice la Constitución y lo reitera el Tribunal Constitucional. Son los partidos políticos los que hacen posible el pluralismo político, y así lo define el artículo 6 de nuestra Constitución. Hay otros pluralismos, hay un pluralismo social, hay un pluralismo moral, hay un pluralismo institucional, etcétera. Yo me estoy centrando fundamentalmente en el pluralismo político y ese afecta directamente a los partidos. Están funcionando los partidos que son la expresión del pluralismo, dice el Tribunal Constitucional, están funcionando como deben funcionar. Yo creo que los partidos que nacieron como cuerpos extraños a la democracia representativa se convirtieron en el siglo pasado en su más firme soporte, porque lograron integrar a las grandes masas en el Estado, a través de la extensión del sufragio, el sufragio universal para todos, y a través de las generosas prestaciones del Estado de bienestar. Y eso es lo que integró a las grandes masas en el Estado y pacificó Europa por mucho tiempo. Pero más allá de sus conocidas limitaciones, los partidos han permitido sanar y, en todo caso, aliviar las grandes fracturas de nuestras sociedades. Y tal es la razón por la que durante el siglo XX los partidos políticos han sido la columna vertebral de la democracia representativa. Y digo también, y en nuestro país también. Y en nuestro país, a pesar de la situación que vivimos, creo que han sido la columna vertebral de nuestra democracia. Así lo imaginó nuestra Constitución, al proclamar que los partidos tenían tres funciones: expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación. Pero no es exactamente así como transcurre hoy la vida política. Los partidos están sometidos a una tremenda erosión, primero, por sus déficits de representación. Dos, por su incapacidad para integrar las viejas fracturas de nuestras sociedades occidentales, ricos, pobres, centro, periferia, laicismo, confesionalismo, etc. Cuatro, por su dedicación casi exclusiva a las políticas identitarias. Y cinco, por su falta de democracia interna. Esto es lo que hace que los partidos no transcurran o no cumplan con la función que les asigna la Constitución. Alérgicos, a su vez, a una necesaria y profunda reforma, los partidos como sujetos colectivos parece que están hoy, desgraciadamente para mí, desde mi visión, están en declive. Y el protagonismo corresponde ahora no a los partidos, parece, sino a sus líderes, que no son ya, como ocurría en buena parte del siglo XX, un primus inter pares o el portavoz de un órgano colegiado, sino que suele ser un dirigente que, aunque elegido democráticamente, transforma el partido en una máquina a su servicio. Y la razón que se alega para justificar esta radical mutación es que, como dice Sartori, en las videodemocracias, que son nuestras democracias, son los líderes y no sus partidos los que están en mejores condiciones para cumplir esa misión de representación e integración. Encumbrados por sus dotes de comunicadores, los líderes, se cree que los líderes pueden extender los apoyos más allá de sus respectivas marcas. Y por eso, dice Calise, un autor italiano, dice, si el siglo XX ha sido el siglo de los partidos, el siglo XXI va a ser el siglo de los líderes. Esta profunda transformación de nuestras democracias representativas ha sido posible o está siendo posible por el impacto que sobre la política supone la revolución tecnológica en los medios de comunicación.
líderes y medios de comunicación caminan de la mano, se retroalimentan, comparten el mismo código lingüístico. Es el lenguaje del yo. La lógica de los medios exige la personalización de la política. Aquellos funcionan los medios siempre mejor con relatos en primera persona. Trump, Zelensky, Berlusconi, Macron, pongan ustedes a quien quieran. Y funcionan también mejor con mensajes de sujetos de carne y hueso que están más adaptados que los órganos colegiales, como las asambleas, los comités o gobiernos. Están más adaptados los líderes a estas exigencias de espectacularización de la política que hay en estos momentos. Y entonces, esta necesidad de espectáculo, pues la satisface mejor el líder que cualquier órgano colegiado. Y a la vez los medios de comunicación han vuelto en buena parte obsoletos los tradicionales canales de comunicación entre los partidos, sus afiliados, estructuras nacionales, regionales, locales. Eran estos, en 1977, cuando empezaban, eran estos como nos comunicábamos con los electores, fundamentalmente, a través de las asambleas locales, las agrupaciones locales, provinciales o regionales. Era el contacto que teníamos con los ciudadanos. Bueno, pues yo creo que ahora el líder se relaciona directamente con sus electores sin necesidad de potentes estructuras partidarias. En el extremo, cabría imaginar ya partidos sin partido. Bastaría con un grupo de dirigentes y un poderoso aparato tecnológico. Y en las últimas elecciones europeas lo hemos visto, como con un grupo, no sé cuántos, 15, 10 personas, pueden obtener unos resultados fantásticos parlamentarios, sin ningún tipo de estructura orgánica. Es posible que el futuro que espera nuestras democracias representativas sea esta realidad, de unos líderes crecientes y unos partidos menguantes. Lo vemos ya en las nuevas organizaciones que se crean, y que cuando se crean huyen del nombre de partido. Ya no se llaman partidos, se llaman Sumar, se llaman Verdes, se llaman Compromís, se llaman Mareas, se llaman Más Madrid, etcétera. Huyen de la denominación de partido. Y lo vemos también con el recurso a las primarias en los viejos partidos que terminan sustituyendo a sus antiguos líderes por hiperlíderes. Yo creo que en principio no hay razones para negar a priori las credenciales democráticas a estas innovaciones, si éstas, gracias a las nuevas tecnologías, fomentan la extensión de la participación y la integración de los ciudadanos y se dotan, como pide nuestra Constitución, de estructuras y un funcionamiento democrático interno. Pero su realización están hoy por hoy muy lejos de sus promesas, y sin reformas profundas en los partidos, tales hiperlíderes representan al menos 4 amenazas que brevemente les voy a señalar. En primer lugar, la amenaza de la polarización y radicalización de la política. Algo tienen que ver los liderazgos con la creciente polarización de la vida política en nuestras sociedades. La radicalización de los mensajes del líder, de los líderes, es uno de los recursos utilizados para lograr mejor su reconocimiento e identificación. Lo hemos visto también en España. Y en este sentido, creo que hiperliderazgos, polarización y radicalización van de la mano. Allí donde hay hiperlíderes, hay radicalización, y hay polarización y hay radicalización. Segundo efecto de esta evolución, pues que los nuevos líderes o hiperlíderes con su adanismo difuminan en extremo las señas de identidad de las marcas o de los partidos. Suelen ser personajes que aparecen esnovos, sin ataduras con el pasado, sin historia, casi sin biografía, ni tienen cuentas que rendir ni se sienten parte de una tradición. Las prácticas, los relatos, los mitos, las historias, los hechos fundacionales de la organización pues no forman parte del núcleo duro de su identidad. Y el compromiso con su pasado, con el pasado, pues lo aceptan el pasado siempre a beneficio de inventario. Ellos es algo nuevo que aparece y no tienen por qué asumir compromisos. En tercer lugar, la Constitución, con su división de poderes y sus delicados equilibrios,
es un corsé incómodo, que puede resultar demasiado estrecho para los nuevos líderes. Frente a una concepción de la Constitución como un árbol frondoso, donde amablemente nos cobijaba a todos, hoy tenemos esa idea de la Constitución como un corsé incómodo que impide a veces hacer determinadas políticas, y por eso se le considera incómodo, y por eso a veces se rompe o se rasga ese corsé de alguna forma, como nos ha pasado en España con la amnistía o en el futuro con la posible financiación singular de Cataluña. Y lo mismo ocurre con los equilibrios en el interior de los partidos. Los órganos intermedios son otro corsé para la acción del líder, y por eso desaparece o quedan congelados en la práctica. Tal desintermediación en beneficio del líder hace cada vez más difícil que los partidos cumplan correctamente con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución. Y en cuarto lugar, el principal riesgo de los nuevos hiperliderazgos estriba en la concentración del poder, en el debilitamiento de los controles y, por tanto, en el vaciamiento de las democracias representativas. Dotados de una legitimación máxima, fruto de la elección directa por los ciudadanos o por los afiliados, puede ejercer su función con un auténtico dominus en cuyas manos se concentran todos los recursos materiales, presupuesto, y personales, nominación de candidatos de la organización. Un líder hoy en día, un líder de este tipo, superlíder, tiene un poder inmenso en el seno del partido. Son ellos los que nombran candidatos, son ellos los que controlan los recursos de la organización, es un poder inmenso. Si además el líder en cuestión es líder del país, es decir, presidente del gobierno, acumula junto a los anteriores recursos materiales y personales los recursos de nombramientos en el Estado y los recursos que proporciona el presupuesto del Estado. Liderar a los nuevos líderes, la conclusión de los corsés del partido, es liberarlos de una parte importante de mediaciones y de controles, como representan los órganos internos. Liberarles también de los controles, el resto de los controles, los otros poderes públicos, los poderes del Estado, es todavía mucho más grave. Es aceptar el riesgo de llenar la política de líderes desatados, sometidos únicamente al control a posteriori de los medios y del Poder Judicial. Y aquí es donde tengo que aclarar, no he hablado nada más que el pluralismo político, pero también hay que hablar del pluralismo institucional. España hay unos poderes, una división de poderes que yo creo que los hiperliderazgos pueden poner en peligro esa división de poderes, y lo estamos viendo ahora, que la verdad es que es sumamente preocupante los ataques permanentes diarios al Poder Judicial. Y yo creo que entre los jueces y entre los fiscales, como en cualquier profesión, habrá obviamente jueces que no cumplen más o menos, aparte con su función, y que tengan comportamientos a lo mejor inapropiados. Puede ser porque, bueno, son humanos como el resto de los españoles, pero deslegitimar, como se está haciendo a diario por parte del gobierno al Poder Judicial, me parece sumamente grave. Me parece sumamente grave, y desde luego es no aceptar una cosa capital, que es también el pluralismo institucional. El pluralismo institucional significa que hay distintos niveles de gobierno: gobierno del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. Eso hay que respetarlo. Y el pluralismo institucional significa que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, y que que estos poderes tienen que ser leales, cumplir fielmente su función con lo que García Pelayo llamaba la autocontención. La autocontención. Y todos ellos tienen que autocontenerse o terminaremos en un desastre. Pues bien, si el futuro de nuestra democracia representativa fuera esta evolución de líderes crecientes y partidos menguantes, yo creo que se habría agravado el problema tan viejo como la historia de la democracia,
de cómo evitar que los nuevos líderes se conviertan en princeps a legibus solutus, cada vez más parecidos a los antiguos monarcas. En fin, si esta evolución se consolida, ¿qué futuro tiene el pluralismo político proclamado en el artículo 1 y 6 de nuestra Constitución? Creo que esta evolución, de alguna forma, es un buen momento, este 46 aniversario, para reflexionar sobre lo que está pasando y ver cómo entre todos lo podemos evitar. Hemos celebrado, voy terminando ya, celebrado hace 6 días el 46 aniversario de la Constitución. La Constitución, una noticia espléndida, la Constitución ha resistido un año más, 46 años. Y esto, desde luego, creo que lo podemos celebrar, o lo debemos celebrar, lo podemos y lo debemos celebrar, porque es una hazaña en un país como el nuestro, una Constitución inclusiva, social y democrática, que haya durado 46 años, es un éxito. El próximo año será ya la Constitución más larga, más longeva de todas las que hemos tenido. Digo que es un éxito que lo podemos celebrar tanto los que creen que la actual Constitución en su actual redacción es suficiente instrumento para afrontar los problemas que tiene en nuestro país, como los que creemos que deberíamos, podríamos abrirnos a la reforma, no de la Constitución, sino hacer reformas en la Constitución, si hay un acuerdo, si hay necesidad de ello, hay que identificar exactamente qué es lo que hay que reformar, de luego no el pluralismo, si identificamos qué es lo que hay que reformar y hay un acuerdo suficiente para tener un apoyo como hemos tenido hasta ahora. Yo creo que la Constitución ha resistido un año más, pero tiene algunos problemas y tiene algunas heridas. Dejo de luego para otro momento referirme a algunas heridas que quiebran la igualdad entre los españoles, como es la ley de amnistía o la financiación singular de Cataluña, tal vez las mayores heridas recibidas a la igualdad en España. Y he preferido concentrar mi intervención en reivindicar el papel capital que juega el valor superior del pluralismo político, que no es, aunque lo parezca hoy en día, el pariente pobre entre los valores superiores de nuestro ordenamiento, sino que es aquel valor que mejor explica de dónde venimos y la sociedad a la que el constituyente quería que llegáramos. El pluralismo político lo niega cualquier intento de construir un muro para dividir a los españoles. Lo niega igualmente tanto no reconocer la legitimidad del actual gobierno como que éste no reconozca la legitimidad de la oposición como alternativa. El pluralismo se destruye cuando los partidos utilizan el Código Penal para cancelar al adversario y sus posibilidades, arrasando así sus posibilidades de llegar al gobierno, o cuando un partido recurre al Código Penal para echar al gobierno de la nación. El pluralismo político no puede desarrollarse si la democracia parlamentaria, con todas sus instituciones y prácticas, no se las respeta y se elude por el gobierno el juicio de responsabilidad política, dando razón de su gestión y asumiendo el eventual reproche. El pluralismo político, asimismo, es absolutamente incompatible con unos partidos cuya estructura interna les incapacita por falta de democracia para hacer posible la formación de voluntad y se dejan llevar por esta vía de los hiperliderazgos. Y el pluralismo político es incompatible con el no reconocimiento de la función e independencia de otros poderes, especialmente del Poder Judicial. Dicho en positivo, el pluralismo es la base sobre la que se levantaron las estructuras e instituciones de nuestra Constitución. El artículo 1.1 de la Constitución, según el Tribunal Constitucional, es un mandato configurador de toda nuestra vida pública. Su eficacia, cito literal, irradiante, tiene que servir para derruir los muros con que se intenta dividir a los españoles y recordar a todos los partidos políticos, como decía Kelsen, la imposibilidad de que un programa o ideal político concreto, el de un determinado partido, pretenda tener validez absoluta. O dicho de otro modo,
que las políticas de un gobierno nunca son definitivas, sino siempre revisables y provisionales, revisables por otra mayoría y por tanto provisionales. Esa conciencia de que lo que se hace no es para cambiar el sistema y el régimen, es para aplicar una política concreta en un determinado momento, que una próxima mayoría la puede desde luego cambiar. Y que el pluralismo político implica aceptar lealmente el reconocimiento del otro como alternativa legítima si logra los votos necesarios para formar gobierno. Terminaría ya aquí, terminaría diciéndoles que he hablado del pluralismo político como desde una perspectiva, bueno, política institucional, pero creo que por debajo del pluralismo político hay también valores morales. No existe el valor, el pluralismo político si en la sociedad, y por supuesto si en los sujetos políticos que están en primer plano, no existen dos virtudes capitales, que son la tolerancia y el respeto. La tolerancia es, a veces decimos que somos tolerantes, no, uno es tolerante únicamente, pues ser tolerante ante lo que no te gusta, uno no tolera lo que no le gusta. Siempre uno es tolerante ante lo que no le gusta, pero que termina por asumir y no prohibirlo en atención a que hay otros valores que pueden merecer la pena que seas tolerante. Tolero determinadas prácticas que no me gustan, pero mira, tengo que convivir, mejor convivir entre nosotros. Y el respeto es algo más. El respeto, a veces lo confunden, digo, soy tolerante, y la tolerancia y el respeto. No, el respeto es algo más profundo. El respeto es una auténtica virtud. Es sencillamente ver al otro con curiosidad, pensando que puede aportar algo a la vida pública, que lo que te dice puede ser interesante, que con eso te puedes enriquecer tu planteamiento, tu visión del mundo y de la política. Ese es el respeto. Y termino con lo que hacía un líder socialista republicano, Fernando de los Ríos, en las elecciones del 36, unas elecciones tremendas, donde ya se veía que aquello podía terminar mal, unos exigiendo la revolución social, otros exigiendo la revolución falangista, y él iba por los mítines en Granada y aquí en Madrid también algunos diciendo, miren, dejémonos de tonterías. Aquí la única revolución pendiente en España es la revolución del respeto. Y yo creo que en estos momentos lo que nos ocurre, que realmente el cambio social, este pluralismo político no funciona, es imposible, y es una entelequia, es unas palabras de la Constitución a más, una letra escrita en la Constitución, no funcionará si no hay una cultura de respeto entre los españoles. Por eso cada vez que uno ve la televisión y ve cómo se producen estos debates, esta forma tan poco respetuosa, uno tiene miedo de que eso termine calando hacia abajo. Y lo mismo, es verdad, Emilio, que lo que decía Emilio, es que Jaime, es lo mismo que en 1977 en aquellas Cortes discutíamos, pero discutíamos y además fuertemente en ocasiones, y muy fuertemente en ocasiones, pero después nos íbamos al bar que teníamos allí, que ahora ya no existe, aquel que había en la entrada, y nos tomábamos un café. Y eso lo retransmitía la televisión. Y la gente, yo como candidato, diputado, que era entonces de Cuenca, cuando veía por los pueblos, la gente se sorprendía. Oye, pero estáis hablando con los de UCD. Eso que les sorprendía era pedagogía social. Es decir, hicimos en aquellas Cortes, con ese comportamiento, pedagogía social. Y creo que sirvió para que no se filtrara hacia abajo el enfrentamiento y una confrontación que nos volviera a destruir como sociedad, para que no tuviera razón Larra cuando decía que somos una sociedad sin un campo de batalla. No, ahí empezamos a no ser un campo de batalla, sino una sociedad. Y esa es una función que tienen, por supuesto que tienen ahora mismo todos los partidos políticos, pero también tenemos todos y cada uno de nosotros en el ámbito donde nos movemos, con nuestra palabra,
con nuestros comportamientos, con nuestro compromiso también político allí donde estemos, ver si podemos recuperar ese pluralismo que figura en el 1.1 de nuestra Constitución. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Zapatero por esta... Bueno, ha sido... De verdad pienso que ha sido una de las ponencias más brillantes que hemos tenido aquí en los últimos tiempos. Realmente, la conexión entre uno de estos principios superiores del ordenamiento constitucional, el pluralismo político y la situación actual y cómo eso puede llevar, a pesar de la semilla tan buena que teníamos en esta Constitución, a una situación anómala como la que estamos empezando a tener, pues francamente me parece un análisis muy, muy brillante. Yo, en fin, la verdad que a mí me han surgido muchísimas cosas a medida que iba hablando. Creo que es el momento de darle la palabra al público asistente para que, bueno, hagan alguna pregunta, alguna consideración, porque hay muchas que hacer. Adelante. ¿Quién se animan por aquí a...? Un momentito que le traen el micrófono. Ahí, adelante. Bueno, además de felicitar al ponente por su magnífica exposición, maestría y sabiduría, estupendo. Querría reflexionar con él con una cosa con la que no estoy de acuerdo, vamos, del todo. Pienso que incluso me va a dar la razón cuando lo exponga, si lo sé exponer suficientemente bien. Y es el punto relativo a la supresión de la denuncia popular la acción popular, perdón, sí. Bueno, puede ser que fuera conveniente por algunas razones las que has puesto muy sabiamente, pero al margen de su dificultad constitucional, porque dado que está en la Constitución no sería fácil hacerlo, al menos sí pienso que si se hiciera, debería ir acompañada de otra acción legal de igual calidad y paritaria, que es la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal. Aquí hay algún fiscal que quizá pudiera rebatir o pensar lo contrario, con mayor argumento que yo, pero creo que eliminar la acción popular sin a la vez propugnar una ley que independice totalmente al Ministerio Fiscal de cualquier tipo de poder sería hasta peligroso, porque sería dejar solo el ejercicio de la acción penal en manos de una institución que, bueno, mira lo que está ocurriendo actualmente, no hay mucho que pensar para saber lo peligroso que podría ser si no se modificara y se estableciera esa absoluta independencia, imparcialidad, inamovilidad, lo que se quiera, casi más que un juez, si no se hiciera. Es simplemente esa reflexión. Hacer las dos cosas a la vez o ninguna, pero quitar una y dejar la otra tal y como está ahora, sin modificar el estatuto o la independencia del Ministerio Fiscal, me parecería peligroso, simplemente. Sí, bueno, por supuesto, yo no me atrevo aquí porque hay aquí algunos fiscales del Supremo, no me atrevo yo a decirles qué es lo que hay que hacer, estando ellos presentes, ¿no? Yo me refería únicamente a los partidos políticos, no a eliminar la acción popular, No, yo creo que hay que regularla de otra forma. Lo que sí creo que debiera quitarse es la posibilidad de que los partidos ejerzan la acción popular, porque ellos tienen ya un ámbito propio donde actuar, que es en el Parlamento o es en la vida pública, pero no en los tribunales. Porque yo, al menos por mi experiencia, yo no sé si tú, Jaime, tendrás la misma, por mi experiencia, así que un partido, digamos, utiliza las dos instituciones, de parte en el proceso y al mismo tiempo impulsando una comisión de investigación, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo ahora, a mí no me parece correcto. Y para ser sincero y honesto con usted, yo creo que a mí no me gusta que el Partido Popular esté ejerciendo la acción popular en el caso de Ábalos,
Hay otros que sí lo están haciendo, pero yo creo que esto se presta a confusiones. No, suprimir no, es regularla de otra forma. Sí. No, yo suprimirla no lo planteo. Sí digo que los partidos no deberían estar legitimados para ejercer la acción popular, ninguno de ni ahora ni antes. Y en cuanto a los cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal, si algún fiscal quiere dar su opinión, pues pero yo no me atrevo. Por aquí el caballero. A ver, un momentito. Independientemente de felicitarle por su discurso, es una cosa muy breve. Decir una cosa que yo me digo hace cierto tiempo ya, que qué suerte tuvimos en España cuando se hizo la Constitución. Yo tenía 30 años, ahora tengo 76, que existieran personalidades como usted, don Virgilio, como usted, don Jaime, y otros muchos. Solamente digo eso, que qué suerte tuvimos. Bueno, ya vamos, lo que veo es que vamos quedando pocos, en el sentido que cuando hay actos sobre la Constitución y quiere llamar un constituyente, pues bueno, pues cada vez somos menos a los que nos pueden llamar. Hombre, la verdad que yo solamente quería decir que efectivamente yo hoy me siento un privilegiado estando aquí entre estas dos personalidades. Vamos, que quién mejor que ellos para hablarnos de este tema, ¿verdad? Don Jaime quería hacer algún comentario, si no hay ninguna otra intervención. No sé si nadie más quiere comentar nada, pues entonces adelante. Bien, muchas gracias por este comentario final sobre las personas que tuvimos el honor de participar y de contribuir a la transición. Y enhorabuena, querido Virgilio, por tu intervención, que ha sido aclaratoria, iluminatoria, magnífica, verdaderamente excepcional. Es lo mejor que hemos oído en esta sala en mucho tiempo. Vamos. Has terminado citando a Fernando de los Ríos y diciendo la importancia de la evolución del respeto. El respeto que fue la base de la transición, el respeto entre unos y otros, eso que contaba ahora Virgilio, que discutíamos en el Congreso, pero luego nos íbamos al bar y charlábamos y nos contábamos anécdotas y teníamos una relación de afecto y de simpatía, lo cual no significaba que no tuviéramos diferencias en materia política. Él estaba en el PSOE, yo estaba en la UCD, y cada uno pensaba allí de un modo distinto. De hecho, si la Constitución se pudo hacer, es porque un personaje como Santiago Carrillo, Partido Comunista, y otro como Felipe González, PSOE, y otro como Adolfo Suárez, que había sido secretario general del movimiento, o Manuel Fraga, cedieron cada uno sus partes para llegar a unas coincidencias que posibilitaron aquella Constitución. Y Virgilio nos ha aclarado hoy mucho, y a mí me ha generado muchas preguntas y al mismo tiempo muchas aclaraciones sobre la España que yo veo hoy, que no coincide con aquella que tuvimos en los años de la transición. Porque claro, en la medida en que Virgilio nos habla del hiperliderazgo, y la forma en que lo expone, que es la forma en que lo estamos viendo en nuestra vida política, pues la situación pues es muy distinta de aquella. Hoy lo que domina no es aquel espíritu de la transición. De hecho, en parte, algunos se manifiestan absolutamente contrarios. Pero a mí me gustaría formularle algunas preguntas y algunas preocupaciones que se me han suscitado. Has hablado de la dimisión. La dimisión es un verbo que aquí no se conjuga. Si uno quiere ver dimisiones, tiene uno que mirar muchos años hacia atrás para encontrar algunas, pero si no, no las encuentra. Sin embargo, en el extranjero son muy frecuentes, son muy, muy frecuentes. Y yo me gustaría preguntarle si
ese mecanismo que hay en la Constitución, y yo fui portavoz de mi grupo un tiempo y me quedan algunos recuerdos, pero otros no. No sé si está en el artículo 105 o 106, la reprobación de los ministros. Si la reprobación cabría llevarla a un estatus en el cual, de producirse una votación favorable a una reprobación, condujera automáticamente a la necesidad de la dimisión o al cese, o, en fin, a dejar de ocupar ese puesto. Quizá no sea imposible hoy, porque no se consigan los consensos necesarios, pero a lo mejor ese conducto de la reprobación podría abrir una brecha en estos gobiernos cerrados que no tienen posibilidad de ser abiertos por ningún canal. La segunda cuestión es, que a mí cada día me preocupa más, el valor identitario y diferenciador de unas autonomías con otras. Todas las autonomías quieren ser iguales las unas a las otras, basta que una apruebe una disposición para que todas las demás la copien, pero al mismo tiempo se buscan en esas copias elementos diferenciadores de la anterior, con lo cual el sistema regulatorio se hace cada día más complejo y los inversores extranjeros se quejan de que las dificultades de invertir en España son muy complicadas, cuando uno además se quiere ir a invertir en Castilla-La Mancha, quiere hacerlo en Cataluña y en Galicia o en Andalucía, porque cada una de esas autonomías tiene un mundo distinto. No sé si ahí cabe hacer algo. Y la tercera cuestión es, ¿cómo ves tú ese crecimiento del hiperliderazgo hoy en relación con la corona? Porque a mí ese es un tema que siempre me preocupa. Bueno, vamos a ver. La primera, el tema de... aquí efectivamente existen las reprobaciones, es una práctica, pero que no tiene un valor normativo. Y digamos, hasta cierto punto es lógico porque es el presidente del gobierno y su programa el que recibe la confianza de la Cámara, no los ministros. Los ministros dependen del presidente del gobierno, los cesa y los nombra libremente. Y por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, es el presidente el único que recibe la legitimación. Incluso fíjense que en Gran Bretaña no hay la Cámara puede reprobar, y de suyo lo reprueba el ministro, pero le pide al primer ministro que lo cese. La Cámara no lo puede cesar. La Cámara puede cesar al primer ministro, y con él cae todo el gobierno, pero no puede cesar a un ministro en concreto, y por eso se pide que deberá pedir al ministro su renuncia. Lo que ocurre es que en determinados supuestos, que es una simple petición, funciona porque hay una convención y hay una práctica ya muy consolidada de que cuando eso ocurre, el ministro termina cesándole, el premier termina cambiando al ministro. Pues esas son las prácticas que hay. Aquí no lo podríamos hacer. Lo que sí podríamos, y yo creo que deberíamos hacer, ya no nosotros, porque nosotros ya estamos amortizados y fuera de juego, pero los actuales dirigentes deberían de verdad buscar la ocasión para establecer unas prácticas determinadas, primero que no se abuse de las reprobaciones, porque cuando hay tantas reprobaciones ya no sirven de nada. O sea, aquí no hay semana que no reprueben a un ministro, pues entonces no funciona. Tendría que haber un consenso y un pacto entre las distintas fuerzas para regular y de fijar en esa especie de código deontológico lo que es el Ministerial Code que tiene Starmer. Pues fija ahí una serie de obligaciones de los ministros de forma inapelable. La primera obligación de ser ministro es atender al Parlamento. Bueno, aquí eso no lo tenemos. Aquí la primera obligación del ministro parece que es escaparse en ocasiones para no ir al Parlamento, pero que también el presidente ha estado un mes
para presentarse al Parlamento a informar sobre la Dana. Muy fuerte. Yo creo que esto en Inglaterra no hubiera ocurrido. En cuanto a las diferencias en las comunidades autónomas, bueno, la Constitución establecimos esas diferencias. Yo veo difícil dar marcha atrás. Yo veo ya difícil dar marcha atrás y no ha ido tan mal al país. No ha ido tan mal al país. Es verdad que a lo mejor hay que armonizar determinadas políticas. En eso, si recuerdas, a UCD y al PSOE en aquella época, porque lo hicieron juntos, tuvieron una iniciativa que fue muy importante, fue la famosa Ley de Armonización, la LOAPA, que fue un pacto entre UCD y PSOE, pero que el Tribunal Constitucional la cortó, la recortó, si no totalmente, en partes importantes. Y a partir de ahí, de la LOAPA, se acabó. Se acabó porque ya es muy difícil hacer nada sin reforma de la Constitución. Yo no veo ahí posibilidades. En cuanto a los hiperliderazgos, la corona, bueno, yo creo que el gobierno actual no está siendo lo suficientemente deferente con la posición institucional del monarca. Y tanto en aquella etapa vuestra como en la nuestra, nunca se le dejó al rey solo, nunca. Yo te tocaría también ir, yo he ido con el rey a temas que personalmente no me interesaban nada, pero que tenía que ir un ministro para demostrar, porque la presencia del ministro, ¿saben?, ratifica algo que es importante, que es que el rey no puede hacer nada que no tenga el aval, el refrendo del Parlamento. O sea, no es que sea un tema protocolario, tiene un sentido profundo. O sea, se va con el rey para demostrar que es un rey constitucional, que es un rey propio de una monarquía parlamentaria que no tiene un fondo propio de competencias, sino que lo que está haciendo está avalado por el gobierno. Es por eso por lo que se firman todos los decretos y las leyes del rey, van avaladas por los ministros y el presidente del gobierno, y por eso en los viajes oficiales hay siempre un ministro para avalar de que lo que está haciendo tiene el aval del ministro. Entonces, que asista el rey a tomas de posesión que para España son muy importantes, en Latinoamérica, por ejemplo, o que asista el rey a cualquier tipo de acto, yo he ido acompañando al rey a visitar determinados monasterios. Pues no me apetecía mucho a lo mejor, porque a lo mejor en ese momento tenía cosas más urgentes que hacer para mí, pero siempre tenía que estar, para dejar claro que este es un rey constitucional, no es un rey que tenga un fondo propio de competencias, porque esta es una monarquía constitucional. Por eso no estoy de acuerdo con esta desatención que se tiene en la presencia del gobierno en los actos a los que acude el rey. Bueno, pues vamos a terminar el acto de esta sesión solemne. No les entretengo ya mucho más, pero sí que quería hacer resaltar una cosa que posiblemente muchos de los presentes, que veo caras que no son habituales en la sociedad. Fíjense que aquí tenemos unas lápidas en las que se conmemora el primer centenario de la sociedad, el segundo, Alfonso XII, Juan Carlos I, y ahí al fondo tenemos a don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, una reunión que hubo aquí en 1932 de las sociedades económicas de amigos del país, que por cierto estas reuniones siguen haciéndose. Saben que hacemos un congreso bianual, el año que viene lo tendremos aquí en Madrid, y además el año que viene cumplimos 250 años de existencia. Yo les quería resaltar esto para que, abrir un pequeño halo de esperanza en cuanto a que la sociedad civil, de la cual formamos parte, somos parte activa en esta sociedad, pues creo que es una manera de preservar el hecho de que aquí, por ejemplo, en esta casa haya esta concordia, en la cual pueda venir gente de unas opiniones y otras y hablar libremente de ello.
Y sin entrar en esta trifulca de la cual se ha estado hablando hoy, creo que eso es un elemento, aunque pequeño, pero la suma de muchos elementos como este, pues creo que tiene una esperanza para el país, el hecho de que la sociedad civil se organice, y hasta el momento en el que la política, pues en algún momento confiemos en que vuelva por sus fueros y recupere este sentido común que creo que es el que tiene la mayoría de los españoles. Simplemente quería hacer esta reflexión. Aquí encontrarán un lugar donde hay esa concordia. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil a día de hoy, ya saben cómo están las redes sociales y todo. Pues bueno, aún así, aquí todavía conservamos esto, respetando la tradición de la casa, que es muy grande, y al mismo tiempo es un foro de respeto y de libertad. Muchas gracias por su presencia y bueno, pues les invito a que se unan a las actividades de la casa, que saben que... Sí, bueno, es verdad, me olvidaba de algo importante. Un diploma que entregamos a todos nuestros ponentes. También invitaremos al profesor Zapatero a que escriba un artículo para nuestra revista y podrán leerlo quizá para resaltar los puntos que han quedado a lo mejor sin comentar. Muchas gracias por su presencia y nada, gracias a todos por venir.